Gracias por continuar con nosotros en este programa podcast Tras las Huellas. Ya está con nosotros, se lo habíamos anunciado, el doctor Alfredo Polanco. Él es nefrólogo internista y un gran profesional. Mire, uno igual a él no puede ser el segundo en su profesionalidad de nefrólogo, de internista. Ya usted sabe, es un gran médico en Secanó y lo tenemos aquí. Gracias, doctor, por estar en este programa y pocas Tras las Huellas. Bueno, para mí un placer, un grandioso placer estar aquí, siempre tratando de informar sobre lo que es salud. O sea, siempre que se hable de salud, estamos en la mejor disposición de colaborar sobre todo con este tipo de programas. No solamente informar, doctor, yo lo veo muy activo como haciendo talleres en esa materia. Dígame de qué se han tratado esos talleres. Bien, nosotros, como todos los médicos que tenemos que dar parte de lo que nosotros aprendemos, pues siempre estamos inmersos en lo que son los talleres, como usted dice. Estamos en los congresos siempre haciendo presentaciones de todo lo nuevo en la medicina. O sea, siempre que hay un medicamento nuevo, por ejemplo, en nuestra área de nefrología, nosotros siempre tenemos que estar a la vanguardia y dando esos conocimientos a los médicos residentes, a los médicos que tienen nuestras especialidades y otros médicos, por ejemplo, como cardiólogos, diabetólogos, que tienen que estar a la vanguardia con el conocimiento de lo que son, por ejemplo, los medicamentos que tienen que ver con el corazón y que también tiene que ver con los riñones y que tienen que ver con el sistema metabólico. Por ejemplo, exacto, aquí están los diabetólogos y los endocrinólogos y por eso siempre estamos en eso. Doctor, háblenos un poco y si tiene el dato es bueno que la población lo conozca. Hay una estadística en la República Dominicana de cuántas personas están sufriendo de los riñones en este momento. La estadística es difícil de dar. ¿Por qué? Al igual que en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, el 10% de la población mundial tiene algún problema de enfermedad renal crónica. Oye, el 10%. O sea que nosotros tenemos más de 1 millón de personas con algún grado de enfermedad renal crónica. Ahora, ¿qué ocurre? Menos del 10% se diagnostica. O sea, es un dato alarmante. En países desarrollados incluso menos del 10% se diagnostica. ¿Y por qué? Porque la enfermedad renal crónica en la mayoría de los pacientes, aún esté bien avanzada, es completamente asintomática. Es decir, el paciente no tiene ninguna sintomatología. ¿Cuándo viene la sintomatología clínica? Cuando ya el paciente está muy deteriorado, su condición, que ni siquiera es el paciente que lo nota, es algún familiar o incluso el mismo médico cuando le hace un pesquisaje o tamizaje, que es como le llamamos, de algunas pruebas de función renal. Entonces ahí nosotros encontramos que ese paciente tiene alterada la creatinina, exacto, o tiene albúmina en la orina. Ya son datos muy relevantes de que el paciente tiene un daño renal que en la mayoría de los casos es irreversible. Es decir, por eso no tenemos estadística. Ahora bien, ¿qué sí tenemos? Tenemos la cantidad de pacientes que en República Dominicana necesitan tratamiento sustitutivo renal como diálisis. Por ejemplo, tenemos 4,000 y tanto de pacientes en diálisis, una cifra que es muy poca. A veces la gente se alarma. Hay tantos pacientes con insuficiencia renal recibiendo diálisis. Nosotros como nefrólogos sabemos que hay muy pocos. Sí. Porque deberíamos de tener alrededor de 13,000 a 15,000 pacientes dializándose. ¿Por qué tenemos tan pocos pacientes en diálisis? Porque la mayoría llegan tarde. Llegan tarde, uno, porque se diagnostican tarde. La otra causa es porque aún nosotros tenemos el diagnóstico de que el paciente tiene una enfermedad renal crónica. El paciente, como no siente nada, pues no le hace caso. Ese es el pan nuestro de cada día. Doctor, escúcheme, como no siente nada, la gente no tiene que sentir ningún tipo de dolor para saber que tiene un problema en los riñones. Lamentablemente no. El dolor es un síntoma muy importante y que en la mayoría o en muchas enfermedades es el aviso. Ahora, ¿qué ocurre? La hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad renal crónica no presentan prácticamente ninguna sintomatología. Por eso se le llama enfermedades silenciosas. Por ejemplo, mira el caso de la hipertensión arterial. Exacto. 1.300 millones de pacientes en todo el mundo padecen de hipertensión arterial. O sea,
prácticamente la población de la China o la población de la India. ¿Qué ocurre? De eso solamente la mitad están diagnosticados. Y de los que están diagnosticados, solamente la mitad están recibiendo tratamiento. O sea, mira, es sumamente difícil. Lo mismo ocurre con el paciente diabético. Un paciente, a ti te dicen tiene 400 de glicemia, pero tú no tienes ninguna sintomatología. Te indican el tratamiento, insulina o las pastillas, y no la vas a usar porque no te duele nada. Y lo mismo ocurre con la insuficiencia renal crónica. Te dicen, mira, ya tú estás en una etapa 3 de la insuficiencia renal crónica. ¿Qué implica eso? Que en pocos años tú vas a estar en diálisis. Pero ¿qué ocurre? Ese paciente no tiene ninguna sintomatología clínica y dice, pero ¿cómo es posible que el médico me está diciendo que tengo deteriorados los riñones y nunca he tenido un dolor de espalda? Pero eso es hasta peligroso, doctor, entonces. Lamentablemente la gente cataloga a que tiene un problema renal cuando le duele la espalda. Y un dolor de espalda puede ser por un cólico nefrítico, es decir, una piedra en los riñones que vaya saliendo del riñón. Pero un daño renal secundario a un problema de presión alta, a un problema de diabetes, a un problema de infección de vías urinarias, por ejemplo, el paciente no va a tener ninguna sintomatología. Y esos riñones van deteriorándose, hasta que el paciente cae en diálisis. Doctor, ¿es obligatorio que un paciente, o sea, una persona hipertensa es un propenso a sufrir de los riñones? ¿O cuál es la conjugación? Claro. Por ejemplo, la principal causa de que un paciente sufra de los riñones es la diabetes. Exacto. Pero la segunda causa es la hipertensión arterial. Okay. Por ejemplo, de todos los pacientes que tenemos en diálisis, según las estadísticas internacionales, el 40-45% es por la diabetes, pero el 25% es por hipertensión arterial. Esos pacientes que son hipertensos y que solamente se toman las pastillas de la presión, pero el médico le prescribe análisis, urea, creatinina, glicemia, hemograma, y ese paciente dice, ¿para qué me lo voy a hacer si ya me estoy tomando las pastillas de la presión? Ese daño renal va progresando y el paciente acude al médico ya cuando necesita diálisis, cuando ya pues no está orinando o está orinando pero no está eliminando los tóxicos que se deben de eliminar día a día por la orina, pero que como a ese paciente se le han dañado los riñones, pues no está eliminando esos tóxicos. Y la primera manifestación que va a presentar ese paciente, que no es dolor, sino que el paciente va a eliminar proteínas por la orina o albúmina. Ahí nosotros nos damos cuenta que el paciente tiene una cruz, 2 cruces de orina, de proteína en la orina. Le mandamos a hacer un análisis especial donde vamos a ver qué cantidad de proteínas está eliminando ese paciente. Y qué bien si hicimos el diagnóstico a tiempo, porque tenemos tratamiento, eso es lo importante. Y por eso es que tratamos de llamar la atención de que el paciente debe de acudir al médico, porque, si te hacemos el diagnóstico y no hay tratamiento, yo te digo, ¿para qué vas al médico? Exacto. Pero te hacemos el diagnóstico y hay tratamiento que puede enlentecer, retrasar y en algunos casos evitar que usted caiga en diálisis. Pues, ¿por qué no ir a tiempo? Mientras más a tiempo tú llegas, más posibilidades hay de que ese tratamiento funcione. Conversamos con el médico nefrólogo internista Alfredo Polanco, que es un gran amigo, un gran hermano. Yo tengo muy buena relación con su familia, con Fausto Polanco y con René Polanco, ni se diga. Doctor, esas enfermedades que a veces uno no sabe cuáles son porque le llaman de que enfermedades no de transmisión, es decir, el SIDA se transmite, pero ¿cuáles son esas enfermedades entonces? Sí, las enfermedades no transmisibles son aquellas enfermedades que nosotros podemos adquirir a lo largo de los años. La principal enfermedad no transmisible, ¿cuál es? La hipertensión arterial. Okay. O sea, usted no tiene que estar pegado de uno paciente hipertenso para que usted debute como hipertensión arterial. Lo mismo ocurre con la diabetes, eso no se pega. Exacto. La insuficiencia renal crónica tampoco se pega. O sea, todas esas enfermedades que no son infecciosas, que no se contagian, pero que, oigan bien, son las principales causas de muerte a nivel mundial. Porque, te digo, producto de la hipertensión arterial y la diabetes tenemos lo que es la cardiopatía isquémica, el infarto, que es una enfermedad no transmisible. Sin embargo, la mayor cantidad de muertes en el mundo ocurre por la cardiopatía isquémica. Por ejemplo, el 34% de todas las muertes que ocurren a nivel mundial es
por cardiopatía isquémica. La hipercolesterolemia, que la gente no le da tanta importancia, sin embargo, es el detonante para que un paciente haga un infarto. Y hago mucho hincapié en esto porque en el mundo, por ejemplo, en el año 2022 fallecieron 17.9 millones de personas por cardiopatía isquémica. Por eso decimos 34% de todas las muertes es por cardiopatía isquémica. O sea, la isquemia del corazón, el infarto al miocardio, que puede ser también silencioso. Óigase bien, sí. No siempre que un paciente tiene un infarto va a presentar dolor. De hecho, tenemos muchos casos, sobre todo en pacientes diabéticos, que el paciente diabético se infarta. Exacto. Y simplemente lo que presenta es una sensación de fatiga, cansancio, taquicardia, palpitaciones, sudoración, etcétera. O sea, no tiene síntomas de dolor. Doctor, se han dado casos, yo por lo menos escucho, de personas jóvenes que inclusive se ejercitan, no están afectados por una hipertensión ni diabetes, sin embargo le da un infarto y muere. ¿Eso por qué se produce esto? Sí, claro. Las personas, antes de ir a un gimnasio a hacer ejercicios extremos, debe de recibir una evaluación médica completa, donde se le tome la tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, donde vamos a ver los niveles de colesterol, triglicéridos, prueba de creatinina, glucosa sanguínea, todo eso. O sea, los electrolitos séricos. ¿Por qué? Porque este paciente de repente va a un gimnasio, va a hacer ejercicios extremos y no sabemos cómo están los niveles de colesterol de ese paciente. Y usted dirá, ¿y qué le va a hacer el colesterol? Porque el colesterol es lo que va a bajar haciendo ejercicio. Sí, pero ese paciente haciendo ejercicios extremos podría, secundario a la hipercolesterolemia, ese paciente va a hacer que su corazón trabaje más rápido, aumente el consumo de oxígeno del corazón. Y si ese corazón está semiobstruido porque tiene hipercolesterolemia, pues un paciente que se va a morir de un infarto, aunque sea joven. Sí. Yo he visto pacientes con colesterol jóvenes de 30 a 35 años, con colesterol en 300, 400, casos extremos, porque es lo que llama la hipercolesterolemia familiar. Actualmente, por ejemplo, como hay un apogeo de lo que es el tabaco, la juca, sí. Entonces tenemos pacientes que son grandes fumadores de juca y de repente ellos quieren ir a hacer ejercicio y tienen, por ejemplo, 2 años, 3 años usando juca, y son pacientes que pueden tener una insuficiencia respiratoria aguda, producto de un ejercicio extremo en un paciente que no está preparado. Por eso es importante que el paciente, antes de hacer ejercicio, es importante sobre todo después de los 25 o 30 años, un chequeo que le diga cómo está su cuerpo, si puede resistir cierto tipo de ejercicio. Me mandó para el médico, doctor, usted ahí. Pero bien, doctor, ¿qué tanto daño está haciendo la juca y el tabaco? Todavía las personas no están concientizadas del daño del tabaco, el daño de la juca. La juca es tabaco. Y hemos dicho en varios programas, 1 hora de fumar juca equivale alrededor de 150 cigarrillos que un paciente se fuma. 1 hora. Entonces, ¿qué implica eso? Nicotina. La nicotina es la sustancia que produce más adicción, más que la marihuana, claro, más que la cocaína. Pero sucede que el efecto es rápido, por tanto tiene que estar fumando de manera constante. O sea, una persona se fuma en 1 hora 4 cigarrillos como si nada, esos grandes fumadores. Entonces los fumadores de juca, usted ve que ellos no pueden dejar ese hábito. ¿Por qué? Porque tiene nicotina. ¿Y no se llevan de consejo, doctor? No se llevan de consejo. Entonces la juca conlleva a hipertensión arterial. Sí. Incluso tenemos pacientes que han exacerbado el cuadro de hipertensión arterial secundario a estar utilizando juca y han progresado el daño renal también en estos pacientes. Porque el tabaco es uno de los factores modificables de daño renal. Modificable porque si tú te lo quitas, pues ya ese paciente pues va a tener un factor menos para daño renal. El tabaco tiene arsénico, tiene muchas sustancias cancerígenas, tiene benceno, o sea que la gente no le da tanta importancia y no cree que sea tan dañino. Y por eso es que hay un día sin tabaco. La Organización Mundial de la Salud, exacto, el día 17 de mayo, 17 de mayo, si mal no recuerdo, es el Día Internacional sin Tabaco. O sea, hay un día sin tabaco, precisamente por eso, por el gran daño
que produce el tabaco. Es el principal responsable de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea que el tabaco mata. ¿Y usted cree, distinguido doctor, que uno que tenga ese hábito de fumar diario y muchos tabacos y muchos cigarrillos atiende ese día? Lamentablemente no. No es fácil para ese fumador que fuma desde los tantos años dejar ese día sin tabaco, pero por lo menos se llama la atención, que es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, llamar la atención a la población. Concientizar. Si no se hace esa concientización, lamentablemente no se cree que hace tanto daño. Por ejemplo, 8 millones de personas mueren cada año por efecto directo del tabaco. 2 millones aproximadamente mueren al año por efecto indirecto del tabaco, que es el denominado fumador pasivo. Sí. O sea, oye, la mortalidad del tabaco. Si no existiera el tabaco, la mayoría de los cánceres posiblemente no existieran, porque uno de los principales factores precipitantes o contribuyentes del cáncer, diferentes tipos de neoplasia o cáncer, es el tabaco. De hecho, principal causa de cáncer renal y de la vejiga es el tabaco. No es otra cosa, no hereditario, es el tabaco. Eso es terrible, doctor. Nosotros nos vamos a la última pausa y de retorno. No se muevan, que continuamos. Mira, esto está interesante con el doctor Alfredo Polanco en este programa podcast Tras las Huellas. Ya retornamos. El periodista José Cuevas con ustedes en este podcast Tras las Huellas, programa de televisión interesante. Entrevista con el doctor Alfredo Polanco, nefrólogo internista. Doctor, ¿tiene una persona delgada a una obesa? Es decir, ¿el obeso tiene el mismo riesgo de muerte que una persona delgada, pero quizá con situaciones difíciles de salud? Lamentablemente no. La obesidad es una enfermedad. Okay. O sea, anteriormente no se consideraba, y por eso también hay un Día Internacional de la Obesidad. Sí. Precisamente para llamar la atención sobre los efectos que tiene la obesidad. O sea, el paciente obeso es un futuro paciente diabético, es un futuro paciente hipertenso, es un futuro paciente con enfermedad renal crónica. La segunda causa de cáncer de riñón, que hablamos hace un momentito, ¿cuál es? La obesidad. Oye bien. Oye, la obesidad. Entonces, no pensamos, a veces cuando se es niño o adolescente, lo cogen de chiste cuando ese niño está obeso, cuando ese niño... pero no se dan cuenta. Por ejemplo, hemos encontrado, por ejemplo, en el Hospital de la Diabetes, donde laboro, pacientes pediátricos con diabetes tipo 2, cosa que era difícil de ver años atrás. Sin embargo, debido al auge de la obesidad, precisamente por la comida chatarra que existe actualmente, la ingesta de las bebidas gaseosas que tienen tantos azúcares, sí. Tenemos pacientes obesos, niños, adolescentes, que han desarrollado diabetes. Okay. Y entonces la diabetes es para toda la vida. O sea que tenemos ya una enfermedad incurable. ¿Es cierto, doctor, que la diabetes es hereditaria? Hay un factor genético en los pacientes diabéticos. O sea, si mi madre o mi padre son diabéticos, ya yo tengo detrás de la oreja esos genes que... Ese detonante precisamente puede ser la obesidad. O sea, hay pacientes que tienen familiares diabéticos y son delgados, pues exacto, son menos propensos a que en el futuro desarrollen diabetes. O sea, por eso la diabetes es una enfermedad. Doctor, dos temas muy interesantes que a la población siempre, sobre todo la población que está sufriendo, que es hipertenso por siempre. El tema, ¿hay centros de diálisis en condiciones en la República Dominicana? ¿Están funcionando bien? Yo creo que uno de los países donde tenemos los centros de diálisis más completos se llama República Dominicana. O sea, aquí tenemos cantidad de nefrólogos suficiente para atender a la población que lo demande. Somos uno de los pocos países de Centroamérica, de América Latina, del Caribe, donde tenemos más de 200 nefrólogos en República Dominicana. O sea, tenemos más nefrólogos que en Costa Rica, que en Panamá. Claro, son países pequeños, que en Cuba incluso. O sea que tenemos una cantidad suficiente de nefrólogos y centros de diálisis muy especializados. Qué bueno. Por ejemplo, actualmente nosotros estamos en el Centro Médico Vista del Jardín, donde tenemos una moderna unidad de hemodiálisis con 12 máquinas modernísimas
Ahí usted va al quinto piso y usted cree que está en el mejor hospital de Estados Unidos, Eso es Centro Médico importante. Vista del Jardín. Claro. Tenemos el Hospital de la Diabetes, que también laboro, con centros, máquinas de diálisis. También tenemos 12 máquinas excelentes. También tenemos en Secanot, donde yo estaba hace un momentito. En el Hospital Traumatológico Negras Lora. O sea, te estoy diciendo en los centros donde trabajo, que hay modernas máquinas de diálisis. O sea, que el país cuenta. Ahora bien, ¿qué ocurre? Hay zonas de República Dominicana donde sí no hay máquinas de diálisis. Okay. Por ejemplo, la diálisis está concentrada en las urbes, por ejemplo, en Santo Domingo, Distrito Nacional, en Santiago, muchas unidades de diálisis, San Francisco de Macorís, pero hay provincias lejanas, por ejemplo, que carecen. Por ejemplo, usted va a San Juan de la Maguana y apenas hay una unidad de diálisis. Eso es un tema, doctor. Yo vi una información el otro día que producto del pie diabético hay una imputación de unos 7,000 pies que son imputados en la República Dominicana. ¿Qué hay de cierto? Ok, amputación de un miembro. Se amputa un miembro cuando hay un daño. Sí. Ese daño puede ser vascular, que es generalmente el daño que produce la diabetes. Daña los vasos sanguíneos que llevan la sangre a ese miembro. Se dañan los nervios que inervan, valga la redundancia, a ese miembro. El paciente generalmente, como pierde la sensibilidad, puede tener pequeñas heridas, inclusive hasta por un rascado del pie, y de ahí viene una lesión que va subiendo, va ascendiendo y hay que amputar. Tenemos una gran cantidad de pacientes cada día, incluso que se amputan en República Dominicana. Por ejemplo, a nivel mundial, la causa principal de amputación no traumática es la diabetes. No es en República Dominicana, a nivel mundial. Posiblemente cuando usted ve a un paciente con una muleta aquí que está caminando, usted cree que fue por un accidente de tránsito. No. La mayoría son amputaciones no traumáticas secundarias a la diabetes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes no llevan un tratamiento adecuado para la diabetes. Precisamente por lo que dijimos hace un momentito. Como no da síntomas. El paciente puede durar 5 años sin tratamiento para la diabetes. Puede durar 10 años sin tratamiento para la diabetes. Y cuando ya va a agarrar el tratamiento, ya al paciente no le sirven los riñones. Ya al paciente no le sirven los ojos. Retinopatía diabética. No le duelen, o sea, tiene neuropatía diabética, la circulación, y entonces tiene cardiopatía. Ese paciente puede o ha tenido infarto silente. Cuando le hacemos un eco vemos que el corazón no le sirve. Cuando calculamos el riesgo cardiovascular, un paciente de 50 años tiene un corazón de 80, lamentablemente. O sea, esas son las consecuencias a largo plazo que tenemos con esta enfermedad tan letal que es la diabetes, porque no solamente hace complicaciones a largo plazo, sino a corto plazo. Ese paciente puede tener lo que se llama una cetoacidosis diabética, o sea, diabetes, que hay que ingresarlo porque está descompensado, hay que ponerlo en intensivo, un hiperosmolar hiperglicémico que le subió la glicemia a 800, a 1000, a 1200, y entonces el paciente se constituye en un ente de alto costo para el Estado, para la familia y para todos. Doctor, a propósito, usted sabe que hay un tema en el país con los medicamentos de alto costo. Hay personas que han muerto porque no pueden adquirir el medicamento de alto costo, porque no lo consiguen o porque no tienen el dinero. Bueno, ¿cuáles son los medicamentos de alto costo? Generalmente medicamentos para enfermedades crónicas, por ejemplo, cáncer, inclusive para pacientes trasplantados, son pacientes que requieren medicamentos de alto costo. Y sí, claro, hay ocasiones en que escasean esos medicamentos. Pero fíjate, una información que el otro día vi también por televisión sobre que alguien hacía crítica a los médicos porque indicábamos medicamentos costosos, caros. Sí. Y es importante nosotros aclarar, fue un programa de televisión, lo vi, y era un médico. Y yo digo, pero Dios mío, pero ¿cómo es que criticando porque el médico indica medicamentos caros? No es caro. Por ejemplo, yo como nefrólogo, si veo un medicamento que ha demostrado que disminuye la progresión de enfermedad renal crónica
y que está demostrado por todos los estudios y que nosotros lo ponemos a un paciente y ese paciente que estaba eliminando 1000 miligramos de proteína y cuando le ponemos al paciente a los 2 o 3 meses el paciente está eliminando 500 miligramos en vez de 1000, son medicamentos que enlentecen la progresión de enfermedad renal crónica. Son medicamentos que son caros, obligatoriamente son caros. ¿Por qué? Porque son medicamentos que solamente están autorizados para que el fabricante, el descubridor, lo expenda por los primeros 5 años. Entonces tenemos muchos medicamentos que, por ejemplo, se utilizan para el control de la proteinuria y tenemos que indicarlo. Si yo quiero que a mi paciente le vaya bien, si yo quiero que a mi paciente se le retrase la enfermedad renal crónica, yo tengo que ponerle medicamentos de última generación y eso no tiene discusión. Eso nos podemos ir a cualquier ámbito con cualquier médico porque lamentablemente usted no puede hacer una crítica de ese tipo sabiendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, los pacientes con falla cardíaca. Hay medicamentos que se denominan los 4 fantásticos. Son medicamentos que ¿y cuáles son esos, doctor? Usted no lo va a encontrar en una botica popular. Entonces son medicamentos que Exacto, valen dinero. sí. Ahora bien, son medicamentos que el corazón que te están funcionando un 22%, por ejemplo. Tú le pones esos medicamentos y a los 2 o 3 meses ya ese corazón duplicó su función cardíaca. ¿Usted no lo va a comprar? Si usted tiene un familiar, usted lo va a ayudar a que lo compre. Que sí, claro. ¿Por qué? Porque eso le estamos garantizando vida, y no solamente vida, calidad de vida al paciente. Lo mismo ocurre con la insuficiencia renal, o pacientes que tienen, que van para diálisis, que tú dices de paciente de continuar así, en 3 años va para diálisis. Ahora tú le pones los medicamentos que hay garantía de que posiblemente ese paciente, en vez de ir dentro de 3 años a diálisis, va a ir dentro de 10 años. Usted no se lo va a poner. No, ¿y cuáles son? Es el medicamento que hay que ponerle. ¿Y cuáles son esos 4 medicamentos fantásticos? Sí, ojalá estuvieran buenos. Hay muchos médicos mirándonos aquí. Claro que sí. Sí, son medicamentos que actúan básicamente en diversas partes del corazón. Por ejemplo, hay un medicamento combinado con valsartán y sacubitrilo. Exacto. Hay un antagonista de la aldosterona, como es la espironolactona o la finerenona o la eplerenona. Aquí tenemos medicamentos como los ISGLT2 que se utilizan para la diabetes. Ahí tenemos la DAPA, la empaglifosina, etcétera. Tenemos medicamentos beta bloqueantes, o sea, que son medicamentos obligatorios. ¿Usted ve por qué yo digo para el paciente con falla cardíaca? ¿Usted ve por qué yo digo que si él no es el mejor nefrólogo, está igual, paralelo con el mejor? Mírelo ahí. Doctor, usted sabe que los médicos naturalistas dicen que ustedes, los médicos convencionales, lo que hacen es mandar a gastar mucho dinero a los pacientes y que no le dan los jugos verdes, ese tipo de cosas para que su sistema fluya mejor. ¿Cuál es su opinión en esa parte? Bien, no estoy en contra de la medicina alternativa. Exacto. Hay ocasiones en que le decimos a un paciente, mire, lamentablemente usted llegó a una estadio 5 de insuficiencia renal crónica. Lo que le corresponde es diálisis. Yo a ese paciente lo dejo que busque las alternativas, que exacto, no la hay, pero si él se siente bien con el médico naturista, pues ni modo, que vaya. Ahora, yo sé que ese paciente va a volver a donde nosotros. ¿Por qué? Porque hasta ahora, por ejemplo, no hay ninguna medicina alternativa que sustituya lo que es la terapia de sustitución renal, que es la diálisis. Exacto. Y esa diálisis que la gente muchas veces sin tener conocimiento le tiene tanto miedo, es lo que salva millones y millones de personas. Actualmente en el mundo, ¿cuántos pacientes hay en diálisis? Más de 2 millones de pacientes. La gente entiende lo contrario, doctor. Que la diálisis es muerta. Sin embargo, ahora mismo estaba yo en Secanot, en diálisis. Teníamos a un paciente que tiene 18 años dializándose. Oiga. Claro, 18 años. Y tenemos pacientes de 80 años. Tenía un paciente ahora mismo que tiene 86 años de edad y tiene ¿cuántos años en diálisis? 6 años en diálisis desde los 80. Y ese paciente disfruta sus navidades, disfruta su Semana Santa, disfruta su cumpleaños, todo. Si ese paciente no estuviera en diálisis, hace 6 años, posiblemente que hubiera fallecido. Doctor, ¿qué usted le recomienda entonces a la persona para prevenir esas enfermedades con la alimentación y ya al que la tiene? Lo importante es una dieta balanceada. Es importante evitar lo que es la obesidad y el sobrepeso. Hay que hacer ejercicios. O sea, todas las guías clínicas recomiendan que usted debe de
hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio cada semana. Eso es bastante importante. Evitar las comidas chatarra es bastante importante, evitar eso. Como dije ahorita, hacer ejercicio, pero también tener su chequeo de rutina. Exacto. Sucede que no hacemos chequeo preventivo y es bastante importante, señores. Casi los 13 millones de personas que vivimos en República Dominicana tenemos un seguro, aunque sea SENASA subsidiado. Entonces vaya, utilice su seguro. Una consulta por lo menos una vez al año no le va a hacer daño. Hágase sus análisis cuando su médico se lo indicó, porque ahí vamos a detectar enfermedades o procesos que, si lo detectamos a tiempo, posiblemente nosotros evitemos una muerte prematura. Ahora, si lo detectamos de manera tardía, lamentablemente, ya simplemente vamos a poder tener tratamiento paliativo, porque vamos a tener una complicación que lamentablemente no va a tener solución. ¿Hay muchas donaciones de riñones, doctor? Lamentablemente no. Carecemos de donación. Lamentablemente aquí, por ejemplo, de esos pacientes que tenemos, y un dato importante sobre la donación. O sea, aquí fallecen más de 3,000 y tantos de pacientes cada año producto de accidentes de tránsito. Exacto. El 80% son motoristas. De esos 3,000 y tantos pacientes, la mitad fallecen ¿dónde? En el hospital, en los centros de salud. ¿Qué implica eso? Que más de 1,500 pacientes todos los años mueren en hospitales de trauma o en clínicas privadas. ¿Qué implica eso? Que muchos de esos pacientes tienen lo que se llama muerte encefálica o muerte cerebral. Son pacientes que son candidatos para donar. Okay. Un paciente puede donar 2 riñones, 2 córneas, un corazón, el hígado, el páncreas, puede donar piel, etcétera, etcétera. O sea, aquí no deberíamos de tener la cantidad de pacientes que tenemos esperando la donación de un riñón, esperando la donación de un hígado, porque aquí sobrarían esos órganos. Es decir, doctor, pero usted se refiere, para que la gente entienda, una persona muere en un accidente de tránsito, lo llevan a un hospital y ese puede ser donante. El que murió en el evento no es donante. Okay. Por ejemplo, usted murió, pero a esos que recoge la ambulancia, que llegaron malheridos, que llegaron con un trauma craneoencefálico severo, que llegaron desbaratados, pero llegaron vivos al hospital, y que al cabo de varias horas, después de las evaluaciones, determinamos, el equipo médico, que ese paciente tiene muerte cerebral, pero su corazón está latiendo, y nosotros le ponemos medicamentos para que su corazón no deje de latir. Ese es un candidato para la donación. Se habla con los familiares, se le propone que su paciente murió porque el que tiene muerte encefálica, si se murió el cerebro, al igual que si se murió el corazón, el paciente murió, pero ese paciente puede ser donante. Pero hay milagros, doctor. Dios puede hacer un milagro con una persona que esté peor de ahí y hacerlo vivir. Claro, yo creo en los milagros. Pero ese paciente más le vale que done. El familiar, porque el paciente no tiene conocimiento. No tiene, exactamente. Ya el paciente es un muerto. Pero los familiares generalmente, por muchos tabúes que hay en nuestro país, como ocurría en España, por ejemplo, España es el país de la donación. El país donde más donantes hay por millón de habitantes es España. El país donde más trasplantes hay por millón de habitantes es España. ¿Por qué? Por la educación que tiene la ciudadanía. Aprovechan esa coyuntura. Doctor, ¿y no es menester entonces tener una ley además de la autorización del familiar? Sí, pero que aquí la ley de trasplante está. Creo que desde el año 1998. Sí, pero no quizá con esa... No, lo que pasa es que aquí el cadáver no corresponde al Estado. Exactamente. Por ejemplo, hay países donde usted no es dueño del cadáver de su pariente, en el sentido de que si ese pariente, vamos a suponer, cualquier país, Estados Unidos tiene estados, España, etcétera, ese paciente que está muerto, muerte cerebral, no, el Estado tiene toda la potestad de coger los órganos. En la China, por ejemplo, el segundo país que tiene más habitantes del mundo, ahí usted se muere o está condenado incluso a la pena capital y se van a coger órganos para la donación. Ah, bueno, mire, doctor, eso ha sido unas buenas informaciones, doctor. Ya nos vamos, pero quiero saber
las posiciones de los hospitales públicos generalizados está dando buen servicio, porque hay gente que no pueden ir a muchas más clínicas y cosas así. Sí, claro. Yo entiendo que sí, aunque falta organización. Sí, en la mayoría falta organización. ¿En qué sentido? En las citas. Hay pacientes que lamentablemente en hospitales tienen que una cita para 3 meses para examinarse, por ejemplo, de la vista, para examinarse con el cardiólogo. Eso es absurdo. Entonces, un paciente para coger un turno a las 2 de la tarde tiene que ir a las 5 de la mañana a un hospital. Es absurdo. Falta organización. O sea, ¿por qué un hospital no puede ser como la clínica, donde usted me llama, Polanco, usted tiene consulta el lunes? Sí. ¿En Vista del Jardín? Sí. Yo quiero una cita con usted a las 9:30 de la mañana. ¿Puede? Yo digo, claro que sí. Reviso la agenda, a las 9:30 de la mañana no tengo pacientes, sí. O no, estoy lleno a las 9:30, a las 10 de la mañana tiene su cita. ¿Puede ser así? Así mismo. Claro que sí. Organización es lo más importante. Ya ustedes saben, gracias al doctor Alfredo Polanco, nefrólogo internista, gracias a Dios por darnos esta gran oportunidad de estar en este programa de televisión podcast. El periodista José Cuevas estuvo con ustedes desde Santo Domingo, República Dominicana, en este programa podcast Tras las Huellas, y será hasta la próxima.